No uso falda. Hello guys, welcome to Any Talks. I want to welcome you guys back to the channel, and if this is your first time, welcome to the madness. So today we have all the way on the right, JJ García. my name is Naomi Eni Rojas García, y después tenemos aquí en el medio a Pastor Miguel Ángel García. Reverendo el Pastor. Siervo. So, si no conocen el que está en el medio es mi padre by default, okay? If you want to know my testimony, you just have to figure out which episode it is. But that's my grandpa, but that's my dad, okay? By default. So, le tenemos algunas preguntas al siervo aquí divino. El siervo aquí lleva siendo pastor, ¿cuántos años? 20 años. 20 años siendo pastor. No sé cómo, porque ni yo quisiera hacer, pero le tocó a él, gracias a Dios. So, queremos dar un poquito de su testimonio. Nosotros hicimos un episodio con él y mi abuela hace como un año, I think it was. Sí, ya bastante. Ya lleva bastante, pero queremos que él vaya un poquito more in depth about his testimony because it's actually really impactful and he can talk about a little bit of his stories. So, ¿quién tú eres? Yo soy el pastor Miguel Ángel García. Ujú. Pastoreo una iglesia en Puerto Rico. ¿En dónde? Hace 20 años en el pueblo de Carolina. Mm. Iglesia cristiana, Iglesia de Cristo Misionera, movimiento Ujú. que tenemos nuestro concilio allá en Puerto Rico, en Canóvanas. Ujú. Si voy a hablarle de mi testimonio, yo nací en un hogar donde habían 14 hermanos. Cuando era niño y ya tenía una edad avanzada, empecé a trabajar. Trabajaba por mi cuenta para ayudar a mi padre porque éramos muchos y había que mantener el hogar. Ayudaba a mi padre a trabajar y así crecí en ese ambiente. Siempre fui una persona tranquila. Nunca tuve, ¿verdad?, problemas con nadie. Gloria al Señor. Pero ya a los 18 años, no es que empecé a andar en pasos malos, sino que me gustaban las fiestecitas y fui a una fiesta en un lugar. No bailaba porque era tímido, pero ahí me dieron algo en un vaso que me quitó el temor. No sé qué fue, después pregunté y me dijeron. Y desde ese momento mi vida cambió. Empecé a tomar de aquello que me habían dado, pero profundamente hasta que me volví un alcohólico. Quería volver a ser el mismo que era, pero no podía por mi propia fuerza, porque el hombre en sí no puede cambiar si no va a los pies de Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo es la solución a todo problema. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Y siempre ¿Y cuándo? luché y traté y le prometí a mi esposa, porque con esa persona que yo conocí, que llevo 57 años de casado, empecé a darle mala vida, a llegar tarde a mi casa, a amanecerme. Gloria al Señor. Usted dijo que tuvo esa bebida, ¿verdad? Pero entonces, ¿desde cuándo fue ese lapso? Me dijo, ¿cuál fue la edad que dijo? En 18 De años. 18. A los Entonces, 10. los 18 y después tuvo el encuentro. Y como a los 26 años tuve un encuentro con Dios. So, Entonces- desde los 18 hasta los 26 años. Sí, Entonces, pero ¿se casó a qué edad? a los 18. Ah, ok. So, se casó y ahí fue que fue por el party. No, ahí yo todavía mi esposa era mi novia. Ok. Era novia mía. Me la presentó mi hermano, porque en la casa de él era muy pequeño. Ella me vio a mí. Nos conocimos en una esquina. Y al otro día me mandó a pedir el sí. Yo le dije que sí. Amores. Porque me agradó ella. Ujú. Aunque yo tenía más novia, porque tenía más. ¿Cómo?
Seguro. Él tenía dos eran dos, ¿verdad? Sí, yo tenía antes que ella 2. Dejé a las 2 por ella. Mm. Yo sé que abuela era un bombón de chocolate. Era bonita la señora. Ujú. O es porque todavía... Hermosa mi abuela. Ok, so, de los 18 años hasta los 26 años tuviste problemas con alcohol. Problemas con el alcohol. De hecho, vine a este país, me mandaron mis padres a este país para cambiar. Pero lamentablemente en este país las bebidas eran más grandes, las cervezas eran enormes. Yo decía, wow, aquí estoy mejor. Y entonces lo que hice fue hundirme más en el vicio. Después de un tiempo, mi esposa, porque no soportaba la vida que yo le daba, se fue y me dejó. ¿A qué edad fue eso que lo dejó? Serían como a los 22 años. Ujú. Como a los 22 años. Entonces yo me quedé aquí, seguí trabajando, luego me vuelvo a ir a Puerto Rico, ahí la conecto allá de nuevo, le prometí que yo no iba a tomar más para que ella volviera conmigo, pero nada, volví a lo mismo, Ujú. volví al mismo problema. De hecho, yo traté y luché por dejar la bebida, pero el hombre en sí solo no puede hacer nada si no tiene a Dios. Amén. Entonces ahí me fui a vivir al barrio de Carolina, que es actualmente donde vivo. Ahí un hermano que se llamaba Gutiérrez me ofreció un culto en mi casa. Y en ese lugar yo acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Sí. Y mi vida cambió. ¿Y qué lo impulsó a usted a aceptar ese culto en la casa? Porque un impío es difícil Sí. que abra su puerta, abuelo. Pero era que me atraía el evangelio, las cosas de Dios me atraían. Ok. Aunque no iba a la iglesia, pero siempre había en mí el temor de Dios. Y él me ofreció dar un culto en mi casa, lo dio. Ahí acepté a Cristo como mi Salvador y ahí cambió mi vida. Cambió de una manera total. Jamás he vuelto a ver. Hacen 40 y... No más. Yo tengo 76 años. Hace más de 50 años o quizás más que yo no tomo. So, si paraste a los 26 años. A los 26 años dejé So, de tomar. ok, son 50 años sin tomar. Wow. Como 50 años. Y a través de ese lapso que usted tomaba, ¿en qué usted trabajaba? Yo sé, pero la gente no. Yo trabajaba en una mueblería donde se fabricaban muebles. Ahí yo trabajaba. Trabajé también en el racetrack, en el hipódromo, Ok. Que le encantaba. que me gustaba porque ahí practiqué el oficio de jockey. Aunque ya ahora tengo peso de 200 y pico libras, pero en ese tiempo yo era un muchacho de 18 años. Y lo practiqué porque galopé. Pude galopar. Pero me fui de allí porque vi la condición de ese lugar y no me gustó y me fui. De cómo trataban a animales Sí. y todo. ¿Y qué hacían? Pues para hacer sus cosas. Para que los animales corrieran más. Sí, pero me fui. Y ahí seguí hasta que conocí al Señor. El Señor cambió totalmente mi vida. El hombre nada puede ser sin Dios. Dios es el todo de la del hombre. Pero el hombre tiene que buscarlo, tiene que abrir su corazón, tiene que entregarse a Él, tiene que aceptarlo como Salvador. Porque de otra manera seguirá en su condición de vida. Nosotros estamos peleando con un adversario que se llama el diablo. Y el diablo tiene este mundo cautivo, los jóvenes en la droga, la gente destruida, los matrimonios rotos. Gloria al Señor. Pero Cristo es la solución a todo problema. Amén. Amén. ¿Cómo fue tu experiencia ahí cuando estaban andando en ese culto en el hogar tuyo? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué te empujó? Porque tú dices que tú tenías como que ya esa... temor y esa atracción. esa atracción. Pero ¿cómo te sentiste en ese momento cuando tú recibiste a Cristo? Oh, yo me sentí como que algo entró en mi corazón, en mi cuerpo y me cambió. Nunca volví a sentir el deseo de tomar desde ese día. ¿En ese momento abuela se convirtió contigo o Un día después. Oh, o sea, tú te convertiste primero? Sí. Y después... Ella no se convertía porque era romana.
Era católica. Católica. católica romana. Y un día ella aceptó a Cristo. ¿Cuál ha sido como que, porque es un testimonio, porque salir de, vamos a decir, de una adicción así del alcoholismo es súper difícil, como tú dijiste, tú querías cambiar, pero no tenías la fuerza de cambiar. ¿Cuál ha sido además de esa, una de las experiencias más grandes que tú has tenido con el Señor? La experiencia más grande que yo tenía con el Señor fue que me bautizó con el Espíritu Santo. Esa fue mi experiencia. Porque fui a una iglesia, a un culto que me llevaron. Yo era nuevo, no conocía mucho. Y como las personas empezaron a brincar, yo me asusté. Me asusté y yo dije, wow, ¿qué les pasa? Pero yo fui a mi casa inquieto, preguntándole al Señor, yo quiero que lo que le pasó a ellos me pase a mí. Y empecé a orar y a orar. Y en un día que yo menos me esperaba, una noche orando en mi cuarto, bajó el Espíritu Santo y me bautizó. Y fui donde el pastor y le dije al pastor, yo estoy hablando en otro idioma. Y el pastor me dijo, Dios te bautizó con el Espíritu Santo. Ya que, si usted se convirtió, abuelo, como a los 26, ¿verdad? Dijo. Sí. Ahí. Se convirtió. Entonces, ¿qué tan después fue el bautismo? Vino el bautismo a su vida. ¿Qué tan después? Pasó un tiempo. Hace un tiempito. Sí, más de 2 años quizás. Oh, wow. Sí. Porque hay una gente que se convierte y tienen la dicha de que ahí mismo. Sí, hay gente que los bautizan y reciben el Espíritu Santo. Pero yo me tardé como 2 años o 1 año más o menos y recibí la promesa que viene del Padre. Claro. Porque el policía sin revólver no es guardia. ¿Qué usted le recomienda? ¿Qué usted le recomienda? Vamos a suponer, usted duró 2 años. ¿Qué usted le recomienda a un joven hoy en día que anhela ser bautizado por el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué usted hizo para recibir eso? Ayunar y orar. Yo le aconsejo a los jóvenes que se arrimen a árboles que dan sombra, porque el árbol que no tiene hoja no da sombra. Usted tiene que acercarse a gente espirituales que lo ayuden espiritualmente. Yo empecé a ayunar con unos hermanos que se iban para una casa que tenía alfombra y allí dormíamos. Y empecé a orar y así fue como Dios me bautizó. Le recomienda mantenerse con gente que esté en el espíritu. Que está en el fuego. No que anden comentando ni hablando de aquel ni del otro. Gente espirituales que te aconsejen, que te exhorten a buscar a Dios. Amén. No, y también es súper importante porque a veces uno dice como que, yo me quiero convertir y uno quiere como que obligadamente ahí mismo, en esa misma semana, en ese mismo momento, sentir el Espíritu Santo. No. Pero no, eso toma tiempo y esperar que Dios lo haga, porque imagínate, 2 años. Hay personas que como Dios no la bautizó, se van. Se van. Por eso le iba a preguntar. Entonces, después de esa conversión, usted se apartó, tuvo un break. Cuando tú te conviertes al Evangelio, Dios te sella. Claro. Con el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante tú vas a empezar, porque el mismo Espíritu, cuando fuiste sellado, te va a motivar a buscarle. O sea, el Evangelio no es una cosa que tú te conviertes y tú cambiaste de una. Y te quedaste ahí. No. El Evangelio cambia. Te hace sentir diferente. Te permite ver cosas que tú no has visto nunca. O sea, cosas maravillosas. Y así es como te vas a interesar por las cosas de Dios. Amén. Aparte después de esos 2 años, o me imagino que a los 28, entonces a los 28... bautizado por el Espíritu Santo. Yo me bautizo. ¿Qué experiencia usted ha tenido? En el mundo espiritual. ¿Qué experiencia usted ha tenido en el mundo espiritual? Pero antes de ser pastor. ¿Qué experiencia usted ha tenido en el mundo espiritual? Wow, de esa experiencia que nadie cree. No apto para los humanos. No apto para carnú. Solamente apto para los espirituales. Eso es así. Yo pude orar por gente que estaba enfermo y Dios los sanó. Amén, aleluya. Oré una vez por una mujer que pasó al frente, al altar. El pastor me llamó para que orara por ella y cuando yo le puse la mano, la señora se cayó al piso y empezó a gritar. Estaba endemoniada. Gloria a Dios. Así que
es, es que el cristiano tiene que ser como el fisiculturista. Un tipo que va al gimnasio llega todo flaco, pero cuando está metido en eso, se mete los molleros y uno dice, wow, Está fuerte. está fuerte. El cristiano tiene que hacer eso, pero espiritualmente, para que su espíritu tome dominio de la carne, que es uno de los enemigos que tenemos, y empiece el hombre a caminar firme en el Señor. Ahí he tenido que demonios me han cogido en la cama por el cuello y me han atacado. Cuéntanos esa experiencia de un demonio. Yo estaba orando en la sala y estaba acostado en el sofá en un retiro y de momento me agarraron por el cuello, ¡pam! No podía hablar, no podía moverme, no podía llamar a Migdalia, pero lo que el enemigo no sabía, que la mente no te la puede tomar. Y yo en la mente empecé a reprender, la sangre de Cristo tiene poder, y me soltó. Uy. Wow. Y se fue. No una vez. Varias veces. Sí. Futareme. Porque la gente Santo. votaba, Shiterecua, Nitaila, Sumucua, Basheya. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Porque nosotros tenemos una guerra contra el enemigo. Cuando tú te conviertes al evangelio, le declaras la guerra al diablo. Porque cada vez que tú te tiras en oración, tú le estás declarando la guerra a él. Él te la va a declarar a ti. Ahora, tú tienes que pelear con las armas que Dios te dio. No estás solo. Yo Amén. estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. No tenemos que temer. A mí me fue así en el Salmo, Jehová es mi pastor, Y nada me faltará. nada me faltará. Y el que habita al abrigo del Altísimo, 91 Salmos, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra es poder. Ay, Amén. papá, aleluya. So, ¿cuándo fue que Dios te dio la palabra que tú ibas a ser pastor? En la iglesia donde estaba, me convertí, se llamaba Iglesia Cristiana Pentecostal. Ahí me convertí y una vez un culto debajo de la casa del pastor, que quedaba a la otra calle, al cruzar la calle de la iglesia, vino un predicador Mitad. y me habló ahí y me dijo, tú tienes un llamado a pastor. Y yo dije, Dios mío, ¿Qué? ¿Cómo? ¿qué es eso, Dios? Que yo tengo un llamado a pastor. ¡Uy! Pero eso no pasó en 5 años, ni en 10 años, ni en 15 años. Pasó ya cuando yo llevaba quizás 20 años o El más. evangelio. Que estaba siendo copastor de la iglesia. Yo fui copastor por 10 años. A los 10 años el pastor de la iglesia se fue. Me dijo que se iba a ir, pero me dijo a mí, tú vas a ser el pastor de esta iglesia. ¿Que yo voy a ser el qué? No, señor, usted está loco, ¿no? Yo no. Entonces vino el concilio, del concilio, un hermano que se llamaba Juan Cepeda, que está en el reino de Dios, está en el paraíso, que murió ya. Se paró, que estábamos sentados todos al frente con la iglesia completa. Y me dijo, a mí, pastor, con permiso, me voy a subir al púlpito. ¿El pastor, si yo no era pastor? Y entonces le dice a la iglesia, ese que está ahí, Dios me dice que va a ser pastor de la iglesia. Y si yo no digo esto, cuando llegue a casa mi mujer está muerta, dijo él. ¿Qué? Wow. Así mismo. Tan fuerte era la palabra. Tan fuerte es la palabra. Y ahí se para, me llama al frente, que me parara al frente en el podio abajo. Y mandó a toda la iglesia que viniera. Y todos los hermanos vinieron a abrazarme. Wow. En el voto que yo recibí fue un 97%. Wow, casi unánime. ¿Eh? Y ahí empecé con temblor, temor, porque yo no sabía nada, nunca había pastoreado. Yo me fui para casa temblando, no dormí esa noche. Pero hasta aquí me ha ayudado Dios. Amén. Eso Amén. es algo que le quería preguntar. Vamos a suponerle, usted entró Dios le dio esa palabra a través del hombre de Dios Sí. 30 o 20 años antes Sí. de que se convirtiera en pastor. Sí. Entonces usted hizo algo para ir preparándose, lectura de la palabra. Sí, el Espíritu instituto. Santo. El Espíritu Santo fue tratando conmigo. Yo no fui a un instituto y le voy a decir por qué.
Porque aunque yo tengo en mi iglesia gente universitario preparado, yo lo que tengo de escuela es 2º grado. Pero como para Dios no hay nada imposible, y Dios dice, la palabra dice que Dios cogió de lo más bajo y lo más vil para avergonzar a los sabios de la tierra. Y yo los pastoreo a ellos, sin tener ninguna preparación académica. No tengo ningún diploma. El diploma que tengo fue el que Cristo me dio. No, y es bien y es como que yo soy como que testigo de eso, porque me acuerdo cuando llegaba de la escuela que yo vamos a decir, solamente de menos 2º grado, se venía con proyectos de 3º, 4º, de que papi, ayúdame, porque es que no entiendo eso. Y yo no, ¿sabes? Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Mi papá se sentaba conmigo y me ayudaba con mis tareas. O sea, vamos a decir, una persona de que no terminó 2º grado ayudando a una niña de 3º, 4º, yo creo que hasta 5º fue que yo pedía, que le decía, con cosas que maybe él no estudió, pero el Espíritu Santo le está revelando. Por eso yo soy completamente testigo de eso, porque vamos a decir, le puedes preguntar los números de suma y resta, pero de multiplicación y todo eso, en ese momento él me estaba ayudando y sacaba A siempre. Eso es algo que solamente... aunque usted llegó a 2º grado, usted, vamos a suponer, es producto de una muchacha que se graduó por la ayuda suya. Sí. El Espíritu Santo de verdad hace unas cosas sobrenaturales. El que inventó la letra del idioma se llama Jehová. Sí. Amén. Se llama Dios. O sea, y el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Eso es así. Amén. Una pregunta, abuelo, sobre que entró a ser pastor, ¿verdad? Entró a ser pastor, pero antes del pastorado, porque hay jóvenes que tienen que escuchar esto, porque esto va a causar hambre en la juventud. ¿Cuántas horas? Nosotros estábamos hablando los otros días, pero me gustaría en que lo diga en la cámara. Tiempo de búsqueda, ¿qué le recomienda a los jóvenes? Bueno, En ese tiempo de búsqueda, en ayuno, en oración, ¿de qué hora a qué hora? Hay jóvenes que dicen, padre, yo quiero que tú me uses, pero no están pagando el precio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí tiene que pagar un precio. Yo me iba a la iglesia, a la oficina del pastor, y allí me encerraba. Y estaba desde las 6 de la mañana hasta los 12 días orando sin pararme del piso. Wow. ¿Después que se convirtió en pastor? No, antes. ¿Antes? Sí. Ok, lo dejaba usar la oficina. Me iba para el monte y allí estuve 7 días en retiro sin comer. Solamente bebiendo agua. Buscando presencia. Y yo soy un cristiano que me fascina el ayuno. No hay un domingo, aquí no lo he hecho porque estamos aquí, no estoy allá en la iglesia, ¿verdad? Pero yo siempre estoy en retiro, siempre. Ahora cuando llegue para atrás me he propuesto ayunar domingo y jueves. Ay. Pues yo no sé qué me pasa los jueves y yo no sé si es un día especial para mí, pero yo siento la presencia de Dios de una manera que la maestra, que me quedo con el culto. Pero hay que ayunar y hay que orar. Una vez los discípulos fueron a reprender un demonio de un muchacho que el padre tenía preocupación. Y cuando Jesús bajó y se encontró con ellos, el padre tuvo una queja contra los discípulos de Jesús, que no habían podido echarle el demonio afuera al muchacho. Y Jesús le dijo que ese género no sale si no es con oración y ayuno. O sea que el cristiano que no ora tiene, ¿cómo se llama? Distrofia muscular. El cristiano que no ora está raquítico espiritualmente, está anémico. Un cristiano tiene que orar, tiene que ayunar. El cristiano que come más que, mire, Dios mío, Señor, no pierden un día. Comen hasta, si hubieran 8 días, los 8 días comían. Entonces la Biblia dice que hay tiempo para todo. Tiempo para comer, pero tiempo para ayunar y tiempo para orar. Y el cristiano que no ora, no se vista que no va. El enemigo se lo devora. Sí. Y ahí en esa línea de la oración y el ayuno, entonces, yo te dijo de 6 a 12 se metía a orar. Sí. A orar.
Se retiraba Sí, también. se retiraba. Pero yo me imagino que usted se convirtió y que el primer día no estaba de 6 a 12. No. ¿Cómo ¿Cuáles llegó a son, ese nivel? ¿Cuáles Por- son unos tips que tiene de verdad para los O sea, jóvenes que fíjate- quieran llegar ahí? Fíjate que en el mundo a veces se imitan muchas cosas. Pues yo en el Evangelio me puse a imitar los hermanos que ayunaban y oraban. Ujú. Por eso te dije ahorita que el que se mete debajo de un árbol que no tiene hoja no le va a dar sombra. Tiene que meterse en un árbol frondoso. Eso es hablando espiritualmente. Una persona que te pueda guiar y te pueda ayudar espiritualmente. Yo cuando decían retiro, yo me iba con los hermanos. Siempre estaba allí. Siempre. Y Dios me dijo una vez a mí, en esa búsqueda, en esa profundidad, en un sueño me dijo, he puesto un ángel que te cuide. Wow. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Y entonces yo le dije, Señor, yo quiero que tú me confirmes esto. Yo iba por una campaña de DJ Ávila. Y le dije al Señor, si ese sueño fue tuyo, Él en la predicación va a mencionar mi nombre. Aleluya. Y en un momento dado dijo, y el ángel Miguel mencionó mi nombre. Era verdad. I'm dead. De hecho, yo había tenido en sueño que iban ángeles a buscarme y me escoltaban hasta donde yo iba. Porque en esos sueños yo tuve predicaciones que iba a otros lugares a predicar. Oh, wow. Y Sí. después terminaba yendo a esos lugares. No fui a ninguno, no. No fui a ninguno. Porque en esa búsqueda y al enfriarme, por eso es que el cristiano tiene que orar, me aparté en un momento dado. Tuve 8 años fuera del evangelio, pero nunca volví a ser el mismo hombre que era antes de mi vida de pecado. En mi carro que yo iba a apuntar, si me gané gente para el Señor, oré por gente, no estando yo a la iglesia. Y a la iglesia que yo fui, que es la que pastoreo, ahí me reconcilié, que me llevó mi esposa, porque mi esposa perseveraba ahí, y de ahí hasta ahora, pues, le sirvo al Señor. Hacen 47 años que yo le sirvo al Señor. Amén. Todo lo que me ha hecho ha sido bien. Lo amo. Sin Él no puedo vivir. No, sin Cristo yo no puedo vivir. Amén. En esos años, todos estos años de búsqueda, de oración, de intimidad con Dios, ¿ha tenido una experiencia que Dios la ha sacado del cuerpo? O algo sobrenatural, que yo sé que a abuela sí, pero no sé, la experiencia sobrenatural que usted haya tenido, tuvo ese sueño también, ¿verdad? Pero que usted diga, Dios de verdad me habló. Yo sé que lo ha dicho bastante, que a través de otras personas, pero Dios revelado como que... Bueno, yo tuve una experiencia con el rapto de la iglesia. Wow, no, En tiene mi que contar casa. eso. Yo estaba durmiendo en el sueño. Y no o sea, como que yo estaba dormido, no. Yo estaba en un éxtasis. No estaba dormido profundo. De momento oigo un ruido y salgo de mi cuerpo, paso el techo y veo al Señor con todos los ángeles alrededor de él. Wow. Y entonces yo empecé a gritar, soy salvo, soy salvo. Pero cuando volví al cuerpo, o sea, me despierto, me entristecí, me dieron ganas de llorar, porque yo vi ese evento, yo lo viví real. Fue real en mi vida. El rapto de la iglesia. Tú like, diatre, volvieron para atrás. No. Sí, no, yo dije, Hubiera ay, llevado. ¿cómo que es esto? Volví al cuerpo, wow. Tú dijiste nada. Yo pensaba que era verdad. No, cualquiera estuviera feliz con esa experiencia. Hasta yo ¿Quién quiere dije volver? sí. Yo pensé que era verdad. Le sacaron los problemas, me fui. De que hemos tenido pruebas en nuestras vidas, mi esposa y yo, seguro. Claro. Ahora mismo estamos pasando por una situación con mi compañera que está un poquito delicada de salud, pero la Biblia dice que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Y no importa lo que nos haga el enemigo, estamos en victoria y firmes sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Amén. Que nos afligimos, seguro, y somos humanos. Dice la Biblia que Jesús lloró.
Que nosotros lloremos, Jesús lloró. Y el mismo Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cómo ha sido? Yo sé que tú has sido pastor por ¿cuántos años? ¿20 años? Sí. ¿Cuál ha sido como que una de las experiencias más difíciles que tú tuviste que pasar como pastor? Bueno, la experiencia más difícil que tuve como pastor es que una hermana, que era esposa de mi hermano, al mi hermano dejarla, ella se rebeló contra mí. Y empezó a hacer como Absalón. ¿Te acuerdas de Absalón? Sí. Que iba donde el rey y la gente, y el rey le decía, no, yo no te puedo dar esa cantidad de dinero. Pero Absalón en la puerta le decía, no te apures, él te lo dio, yo te lo doy. Y empezó a cambiar al pueblo, y esa hermana hizo eso. Y me causó una división en la iglesia. La división es del diablo, no es de Dios. Porque si usted me pregunta cuál es la vida de ellos actualmente, en el mundo están los que se levantaron contra mí. Los matrimonios se rompieron. Un caos en sus vidas. Uno de los que se levantó lo veo por allí algunas veces, hasta una pantalla tiene en la oreja. Mire qué cosa. Porque el que se levanta contra los cielos, David decía contra Saúl, Dios me libre poner las manos sobre el ungido de Jehová. Sí. Y Saúl era un pervertido, estaba perdido ese tipo. Pero el pastor se debe un respeto, hay que respetarlo. Si usted no le agrada, ore por él para que Dios lo cambie y pórtese bien. ¿Cuál es uno de los mejores consejos que tú le puedes dar a la juventud, a las personas que están ahí viendo este video, ya para poder wrap it up? Bueno, yo lo que le pido a la juventud que se cuide. Que se cuide. Y un texto dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo es como un imán que atrae al joven. Estas músicas del boom, boom, boom y que me tiro para allá y que me jalen para acá, eso no es de Dios. Usted tiene que acercarse al Señor. Usted tiene que santificarse para el Señor. Porque la recompensa que Dios tiene es más grande que lo que el mundo da. Amén. Es más grande. Eso que dice la Biblia, el mundo pasa y su deseo. Y hay jóvenes que trabajan y trabajan hasta extra y dejan de ir a la iglesia y pierden la bendición porque se apartan de Dios. Y es una iglesia linda con jóvenes espirituales, eso es una bendición. Así que yo les aconsejo que se acerquen más a Dios, que busquen a Dios y que se alejen del mundo. Amén. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras decir? Dios les bendiga. Ha sido un placer para mí Gracias. hablar estas palabras y espero que cojan este consejo. Amen. So, this is my dad. I hope you guys like this video. If you have any questions, comment it down below. We'll just bring him back so he can answer the questions. This is a little all over the place, but just everything he wanted to talk about. This is his zone right now. Like, comment, share, subscribe. Like the video. It helps the algorithm. Comment down below if you have any other questions. Subscribe. Join the Anita family and family that is 8,000 subscribers and more. Thank you. Que la paz de Jehová, esa que no añade tristeza, esté con usted en todo momento. Y que si en este momento quieren recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador, lo pueden hacer. No tienen que estar en 4 paredes. Pueden recibirlo en este momento y pedir que entre a sus corazones y pueda traerles esa paz eterna y puedan tener esa vida eterna y puedan estar como en el sueño, que su cuerpo sale completamente y podemos estar con el Rey de Reyes allá en el cielo. Sí, señor. Los espero every Sunday, 8 p.m. Dios me lo bendiga. Bye. Dios les bendiga. Bye. Un placer.